Luis Nahuel, director nacional del Frente de Organizaciones Culturales del Ecuador, se encuentra con nosotros y seguimos con los temas culturales. Luis, muy buenos días, bienvenido. ¿Pronuncié bien el apellido? Bueno, en realidad soy Luis García. Nahuel, soy conocido artísticamente como Luis Nahuel. Ah, bueno, pero se pronuncia Nahuel. Sí, Nahuel está bien. Ok, bueno Luis, para no confundirnos entonces en la pronunciación, ni con el apellido, ni cómo te lo reconocen, entonces vamos con Luis. Sí. Luis, la cultura dentro de la política pública, durante estos últimos 10 años fue una tarea pendiente. Y fue una tarea pendiente que lamentablemente se la comenzó a trabajar en términos ya de realidad en el último tramo del gobierno anterior. A tal punto que el mismo gobierno anterior hace una autocrítica en ese sentido y dice, la cultura todavía sigue siendo una tarea pendiente. Tú eres director nacional del Frente de Organizaciones Culturales del Ecuador. ¿Cómo tomas esta ley desde una visión crítica? Bueno, Carlos, como ya lo has mencionado, creo que la cultura es en este momento uno de los ejes fundamentales que hay que trabajar. Es un reto para el nuevo gobierno, evidentemente. Recién en diciembre del año pasado se acaba de aprobar la Ley de Cultura, después de 10 años de una intensa lucha por parte de los sectores culturales, los cuales en cierta forma hemos sido partícipes y constructores de este proceso, ¿no? Como te decía anteriormente, creo que una de las cosas que hay que entender es que la Ley de la Cultura ha cumplido un reto histórico en este momento, al catalogar en este caso ya a los gestores, actores culturales, a los artistas como hacedores, pero sobre todo como trabajadores del arte. Reconocernos como trabajadores del arte marca el camino para que nosotros en este momento podamos ya empezar a exigir y darle paso hacia todos los derechos que nosotros tenemos como tales. Tendrá muchas falencias y tendrá muchos errores, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que estos errores y estas falencias serán discutidas en su momento preciso por parte del sector en este caso. O sea, todo proyecto o toda ley puede ser perfectible y se puede corregir. ¿Cuáles son esas líneas sensibles que tú consideras que hay que corregir? Bueno, yo creo que hay varios elementos en este momento que hay que debatirlos, ¿no? De hecho, nosotros, por ponerte como ejemplo, acabamos de atravesar recientemente un proceso de elecciones dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el cual, de hecho, nosotros como Frente de Organizaciones Culturales hemos sido partícipes dentro del proceso electoral. Te cuento que antes anteriormente de la ley, no existía la creación y no existía un núcleo de Pichincha dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora crea el núcleo de Pichincha y es precisamente en este núcleo en el cual nosotros hemos participado. Y por primera vez nosotros hemos logrado consolidar la participación de sectores que históricamente hemos estado marginados en la participación de la construcción de políticas públicas. Y me refiero a las culturas urbanas, que son los sectores de los cuales yo provengo. Hemos logrado consolidar una base muy fuerte y sólida de participación y de construcción política. Pero sin embargo, hay muchas cosas en este momento que de una u otra forma por parte de la ley siguen un poco sueltas en el aire. Por decirte, en el tema de la Casa de la Cultura, el tema de la autonomía. La autonomía dentro de la Casa de la Cultura es fundamental, es el eje y la columna vertebral para poder caminar dentro de su quehacer. Pero eso también significa la participación también del trabajo interinstitucional dentro del Sistema Nacional de Cultura. Y ahí hay muchas falencias que debemos de manejar, como te decía, ¿no? Y que son los retos que en este momento tiene prácticamente todo el Sistema Nacional de Cultura y el eje rector en este caso, que es precisamente el Ministerio de Cultura. Es cómo subsanar esas problemáticas que existen internamente y cómo ir dándole viabilidad para que esto se conduzca. Bueno, y casualmente en el Ministerio de Cultura está hoy un expresidente de la Casa de la Cultura. Claro, y por ejemplo, eso me parece a mí uno de los aciertos que ha realizado en este momento el nuevo gobierno, porque evidentemente era necesario que dentro del eje rector, sobre todo, quien lo esté conduciendo sea un compañero como lo es Raúl Pérez, que es un compañero escritor, que es un trabajador del arte, que conoce del ámbito netamente cultural y que más allá de eso también ha generado un proceso de participación en la construcción administrativa dentro del ámbito cultural. Creo que eso es fundamental, porque lamentablemente los anteriores ministros no tenían un conocimiento claro en torno al ámbito cultural y dentro de esos últimos periodos precisamente fueron donde se aprobó la ley y en donde se han dado nuevas creaciones en torno a reglamentaciones incluso, y eso lo que ha generado es cierta incompatibilidad, por decirlo así, entre estos elementos que no han permitido tener un diálogo eficaz. Antes la Casa de la Cultura no podía sentarse en la misma mesa con el ente rector como era el Ministerio de Cultura.
Hoy a mí me parece oportuno la decisión de que Raúl Pérez se encuentre en el ministerio, porque hoy que se ha llevado, como te decía, las elecciones de la Casa de la Cultura, hoy tenemos ya todo un directorio, ¿no es cierto?, que está constituido por las 24 provincias, ya incluido el núcleo de Pichincha, y también por una sede nacional que en este momento se acaba de elegir, con un compañero como también lo es Camilo Restrepo, con quienes sí vamos a poder sentarnos a dialogar en la mesa para poder lograr estos hitos que anteriormente te decía que se tienen y articularlos de forma correcta. La cultura ha existido en el Ecuador. De pronto no se ha masificado, de pronto no ha llegado a todos lados. La cultura tiene que ver con identidad de los pueblos. ¿Cómo hacer que esto se fortalezca, Luis? Creo que una de las cosas más importantes y uno de los retos que tienen en este momento es retomar sobre todo la participación ciudadana. Es importantísimo nuevamente activar el diálogo intercultural con todos los sectores, por ejemplo. Este diálogo se ha ido perdiendo desde el año 2009, en el cual se realizaron los 100 días para discutir sobre la construcción de la ley de cultura, porque cada sector empezó como a mirar solamente para su lado. Y eso ha generado un proceso de quiebre y de ruptura internamente dentro del sector cultural. Ahora es una tarea pendiente muy fuerte la de poder unificar nuevamente estos sectores, generar este diálogo, como te digo, totalmente intercultural, pero la participación ciudadana es fundamental. Yo creo que una de las tareas es la de fomentar precisamente esto de la creación de los consejos consultivos, los consejos sobre todo que se manejen desde la territorialización. Es importante activarlo no solamente desde las provincias y desde los cantones, o sea, las parroquias y los barrios son los ejes fundamentales donde se germina el quehacer cultural. O sea, el quehacer cultural atraviesa absolutamente por todo el quehacer de nosotros. Ajá, es totalmente transversal. Y ahora, a veces nos concentramos en lo urbano. ¿Qué pasa con lo rural? Claro, como te manifestaba, o sea, ahí viene precisamente el fortalecimiento hacia esos sectores, así como nosotros, por ejemplo, en el tema que te decía, de buscar una participación totalmente equitativa, ¿no?, y de inclusión, cuando nos incluimos como culturas urbanas, es importante ahora también hacer un trabajo de inclusión con los sectores que también han sido marginados, como los sectores rurales. Pichincha, lamentablemente, todos los ojos y la visibilización que tenemos en torno a la cultura está concentrada en Quito. Pero de ahí la provincia es mucho más amplia y las parroquias rurales tienen un quehacer y un proceso de creación cultural totalmente impresionante a la cual hay que potencializar, pero no solamente aquí, sino en todo el país. Y eso requiere, como te decía, de un trabajo profundo territorial que permita nuevamente reactivar el diálogo con todos estos sectores y que evidentemente con esta línea que te contaba hoy entre los sectores, principalmente entre el órgano rector que es el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura, hoy sí vamos a poder conjugarlo y realizarlo desde una forma mucho más comprensible, por decirlo así. Tú indicaste o mencionaste el tema de la necesidad de la participación ciudadana. Y en ese tema de la participación ciudadana, que es evidentemente necesario, ¿cuál es el rol de los jóvenes? ¿Cómo están comprometidos? ¿Cómo están empoderados de la cultura? Es otro sector que hay que activarlo. La juventud, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, el 42% de la población del Ecuador está comprendida por jóvenes, sin descartar quienes incluso rebasan hasta los 35 años, que son quienes han generado política pública desde el ámbito juvenil. Podríamos llegar hasta el 49%. Eso quiere decir que cerca de la mitad de la población, ¿no es cierto?, del Ecuador es eminentemente joven. Y es de ese sector en el que el cual en este momento está totalmente creando, gestando, produciendo, haciendo un montón de cosas en torno al ámbito cultural, el cual debe de ser efectivamente uno de los sectores prioritarios dentro del ámbito cultural. Las políticas, en este caso culturales, y las políticas públicas deben de enfocarse precisamente, no digo descartar a los otros, sino que sí deben de tomarlo como uno de los sectores prioritarios para poder activarlos en este sentido. Hay una falencia también dentro del ámbito de los jóvenes y de la cultura, y es que los gestores culturales, los artistas, somos totalmente creativos, somos totalmente, bueno, estamos como en una conexión totalmente distinta, ¿no?, escribiendo, componiendo, leyendo y todo lo demás. Y una de las falencias que tenemos es, en cambio, cómo poder entender la formación en torno a la parte administrativa. Eso nosotros lo debatíamos cuando participábamos en torno a las elecciones de la Casa de la Cultura, porque íbamos a llegar a asumir una institución a la cual nos toca ser rectores de esa institución. Pero ¿cómo lo hace sin una claridad en torno a la participación administrativa? Creo que ese es otro reto.
El Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura y todo el Sistema Nacional de Cultura debe de fomentar en este momento un proceso de formación y de capacitación a todo este sector para que empecemos a entender la necesidad de cómo construir las políticas públicas culturales, porque evidentemente creo que por esa falta de atención que nosotros también hemos tenido, es que no hemos logrado tener ministros de cultura, excepto como lo estoy planteando hoy, y en su caso quizás el primero y el segundo ministro que tuvimos cuando nació el Ministerio de Cultura, pero de ahí los otros ministros lamentablemente no han respondido al sector, no han venido del sector y por ende la falta de conocimiento no les ha permitido entender esa necesidad. Hoy es Raúl Vallejo es un escritor muy reconocido en el país e internacionalmente. Sí, pero yo creo que más allá de eso hay que entender no solamente cierto sector específico, sino que hay muchos sectores como te manifestaba. O sea, las culturas juveniles, las culturas urbanas en este momento son preponderantes y esos sectores hay que atenderlos con una especialidad, claro. Claro, más allá creo que entenderlos hay que atenderlos porque somos nosotros, los sectores de las culturas, los que debemos de construir esas políticas culturales. Bueno, Luis Nahuel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con usted. Vayamos a una brevísima pausa y regreso con el comentario que había anunciado. Gracias, Luis. Muchas gracias.